2 y 15. La semana pasada, al terminar el capítulo 14, vimos esa escena gloriosa en el mar de Galilea, donde el Señor ha enviado a los discípulos y Él dice, los encontraré al otro lado. Ha subido a orar. Llega la cuarta vigilia. El viento está aullando. El mar está embravecido. Los discípulos están temerarios. El Señor se acerca a ellos en la cuarta hora, caminando sobre el agua. Gritan, es un fantasma. Mientras abandonan la sana doctrina, hablamos de eso y demás. Y luego, ya sabes, después de que uno de ellos dice, tal vez sea Jesús, y Pedro dice, oye, si eres tú, Señor, mándame caminar sobre el agua para venir a tú. Mientras el Señor lo manda, Él sale y empieza a caminar. Sus ojos están en el Señor. Hubiéramos visto el Señor caminando sobre el agua, Pedro caminando sobre el agua. Pero ¿qué pasa? El viento se levanta, se pone más fuerte. Él mira al viento, mira sonar la tormenta y comienza a hundimiento. Y luego clama, Señor, sálvame. El Señor lo agarra de la mano, los lleva al bote. Oh, tú de poca fe. Y tantas lecciones para nosotros allí. La primera es, oye, cuando el Señor dice, te voy a llevar a algún lugar, nos va a llevar a algún lugar. Y se nos ha dicho que que Él está con nosotros hasta el fin de la era. Y si estamos ausentes del cuerpo, es para estar presentes con el Señor. Si estás en Cristo Jesús, esas son sus promesas para nosotros. Nos mantenemos en eso. También sabemos que vamos a tener tormentas en vida. Absolutamente lo estamos. Las pruebas son una garantía. Caminemos por fe. Recordemos las promesas de Dios. Recordemos que no son vanas. Dios está trabajando un propósito en nuestra vida, en esas cosas. Y luego cuando esas tormentas se vuelvan más ruidosas, mantengamos nuestros ojos en el Señor, porque si quitamos la vista del Señor y la ponemos en la tormenta, entra el miedo y empezamos a hundirnos. Pero alabado sea Dios, podemos clamar y Él siempre está ahí para nosotros. Y qué gran solo pasaje sobre la oración y el ánimo, la fidelidad de Dios y demás. Bueno, ahora llegamos aquí al capítulo 15 y necesitamos saber en este punto del ministerio del Señor. Y vimos esto recientemente en el pasaje sobre la decapitación de Juan el Bautista, cómo la noticia del Señor se había difundido por todas partes a estas alturas. Está por toda la región de Galilea, Samaria, hacia abajo en Jerusalén, en esas otras naciones cercanas y demás. Y sabemos que Jesús en este punto ha tenido muchas confrontaciones con los fariseos, los escribas, los saduceos, estos individuos que se mantenían en la autojustificación, estos individuos que estaban tergiversando la palabra de Dios, que estaban tergiversando el evangelio de Dios. Estas personas a las que se les había confiado la palabra y deberían haber sido las que dijeran, miren, Jesús es el Mesías, está cumpliendo todas las profecías, su ministerio da testimonio de que este es el profetizado que vendría a liberarnos de nuestros pecados. Pero en cambio, cuando Jesús señaló su autojusticia y realmente los llamó al arrepentimiento, ellos se opusieron a la Señor, y llegó al punto en que estos en Jerusalén, mientras Jesús estaba en Galilea, enviaron a un grupo de hombres para tratar de encontrar faltas en el Señor, para intentar acusarlo, para tratar de encontrar un motivo para arrestarlo o presentar un cargo contra él para intentar para matarlo, intentar justificar eso. Y eventualmente, ya sabes, presentarían cargos falsos, pero el Señor entregaría su vida. Ningún hombre se la quitaría, pues Él moriría por nuestros pecados. Bueno, esta mañana vemos a uno de estos grupos viniendo desde Jerusalén, tratando de encontrar falla en el Señor y sus discípulos. Y la acusación que traen es que los discípulos no se lavaron las manos según su tradición antes de comer pan. Y dicen, has transgredido la tradición de los ancianos. Y aquí está la cuestión, habían puesto la tradición de los ancianos al mismo nivel o incluso por encima de la palabra de Dios. Y así su momento de pillarte fue, oye, no te lavaste las manos correctamente. Y hablaremos de eso, hablaremos de nuevo cómo las tradiciones que contradicen la palabra de Dios necesitan ser puestas. No se puede agregar ni quitar de la palabra. Y veremos al Señor reprendiéndolos de esta manera, diciéndoles una vez más que enseñan sus tradiciones como los mandamientos de Dios. Además, quitan de la palabra de Dios con sus tradiciones. Y Él habla sobre una tradición que habían comenzado llamada Corbán, donde Corbán es, ya sabes, a lo que estamos llamados a respetar a nuestro padre y madre, y había cosas requeridas allí. Y en lugar de imponer eso, dijeron, bueno, si les llevas el dinero y nos lo das a nosotros, entonces quedas libre de la obligación de cuidar a tus padres. Y entonces el Señor dice, su tradición, de nuevo, quita de la palabra de Dios y añade a la palabra de Dios. Y el Señor los merece completamente, los reprende. Y hay mucho de eso hoy en día. Hoy en día hay mucho de eso en varias religiones y sectas. Y necesitamos hablar de eso.
así como de tantas personas que inventan sus propias tradiciones, sus propios sentimientos que ponen por encima de la palabra de Dios. Y aquí es donde el Señor dice, mira, no es lo que comes lo que te contamina, es lo que sale de tu boca, lo cual proviene de tu corazón. Y el Señor, en este pasaje, esto será muy ofensivo para las personas autosuficientes. Él dice, de nuestro corazón viene esta maldad y mal. Y vaya, ese es el caso hoy en día. Pero hay tanta gente que quiere mantenerse en su propia justicia y en lugar de ver su pecado y reconocer que necesitan arrepentirse de él y no facilitarlo, en cambio se aferran a él, insisten en él y lo convierten en un punto de justicia. Y entonces hay mucho en este pasaje que nos es aplicable hoy en día. Cerraremos hablando de nuevo sobre el plan de Dios en estas cosas y su verdad para librarnos de tales cosas y cómo caminar en libertad sobre la maldad que proviene de nuestro propio corazón. Así que un poco de dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Comencemos aquí en el versículo 1 y probablemente llegaremos hasta el versículo 11 y luego enseñaremos hasta el capítulo 20. Así que el versículo 11 establece la segunda mitad de esto. Dice, entonces los escribas y fariseos que eran de Jerusalén vinieron a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Él les respondió y dijo, ¿por qué también transgreden los mandamientos de Dios por causa de su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, cualquier beneficio que podrías haber recibido de mí es una ofrenda a Dios. Entonces no necesita honrar a su padre o a su madre. Así ustedes han hecho el mandamiento de Dios sin efecto por vuestra tradición. Y noten el versículo 7, capítulo 1, hipócritas, con una exclamación. El Señor directamente los llama, son un montón de hipócritas. Y luego Él dice, Isaías, disculpen, bien profetizó sobre ustedes, diciendo que este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y cuando llamó a la multitud hacia Él, les dijo, escuchen y entiendan, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. Y luego continúa enseñando sobre cómo lo que sale de la boca realmente se origina en el corazón. Así que este grupo fue enviado aquí para oponerse al Señor Jesucristo. Están tratando de encontrar una falla, de nuevo, una razón, una acusación contra Él. Y realmente, una vez más, están haciendo esto en su propia justicia. Aquí está el Mesías, aquí está el Hijo de Dios, aquí está Jesús cumpliendo profecía tras profecía. Todo lo que proviene de Él es recto. Todo lo que proviene de Él es el luz. Ellos, sin embargo, están en la oscuridad y están en el peor tipo de oscuridad. Están en una oscuridad donde no pueden ver que están en la oscuridad porque están siendo guiados por una falsa luz de la autojusticia, pensando que están bien con Dios, basados en la fórmula que han ideado, y están predicando y vendiendo que si sigues esto, tú también estarás bien con Dios. Los hombres en rebelión, especialmente en justicia propia, quieren tratar de encontrar faltas en Dios, incluso para promoverse más a sí mismos. Y aquí está la cosa, si no creyeran que Jesús es el Mesías, entonces ¿por qué gastar todo este tiempo oponiéndose al Señor Jesucristo? Y quiero desarrollar esto para conectar las muchas cosas que están sucediendo hoy en nuestra cultura. Sabemos que más adelante, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia realmente comenzó a crecer y abundar y los judíos empezaron a perseguirlos, había un hombre llamado Gamaliel, que era el sumo sacerdote, y ya sea que los vieran o no, dio hoy una palabra profética concerniente a la iglesia. Dijo en Hechos 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejad que ellos solos, si este plan o esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo pueden derribar, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Pero no podían dejarlo así, realmente estaban intentando redoblar esfuerzos para ir en contra del Señor, y la razón de eso es porque el Señor estaba señalando específicamente su autojusticia. Es el peor tipo de pecado, es orgullo, es tomar una posición fuera de Dios y aún estando en pecado y aún diciendo estoy bien con Dios, aunque estoy en rebelión contra Dios. Y a menudo cuando la gente está en ese lugar
ya sea que no quieren reconocer que están en rebelión contra Dios y siguen en su pecado, o han endurecido tanto su corazón que realmente creen esa mentira. Y a menudo cuando llegan a ese punto realmente redoblan su autojusticia, promoviéndola y oponiéndose al Evangelio de Jesucristo. Escucha, generalmente vemos esto en la palabra, lo he visto en la vida, cuando las personas se enfrentan al Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio es confrontacional porque esa buena noticia se basa en malas noticias. Las malas noticias que dicen que eres un pecador y estás condenado al infierno y necesitas un Salvador, y el Salvador es Jesús. Vivió una vida sin pecado, murió por tus pecados, y por supuesto, si humillas tu corazón y lo llamas, serás salvo. Y generalmente cuando se predica ese mensaje ocurren una de dos cosas: la gente o bien huye o se arrepiente y se salva. Eso es generalmente lo que se ve desplegarse. Eso es generalmente lo que veo, lo que he visto en el ministerio al que Dios me ha llamado durante los últimos 35 años. Lo ves en la Escritura, es realmente Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Individuos, sin embargo, que de nuevo, y voy a seguir usando esta palabra, que son autosuficientes, aunque están en rebelión contra Dios, generalmente no huyen, sino que se levantan para redoblar la oposición al Señor, la oposición al Evangelio, la oposición a la verdad. Y hacen esto porque la convicción del Evangelio les hiere. La convicción del Evangelio, en ese punto, es lo único que queda diciendo en lo más profundo de su corazón: no, tú estás equivocado. Y no quieren eso, quieren intentar apoyarse en su autojusticia y su rebelión en paz. Sabemos que Jesús dijo sobre la persona del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y escuchen, cuando compartes el Evangelio es el poder de Dios y su salvación, y viene con el poder del Espíritu Santo. Por eso, nuevamente, muchas personas dicen: me voy de aquí, tengo que irme, voy a correr hacia la oscuridad. Alabado sea Dios por aquellos que se salvan. Y luego hay más y más hoy. Como en la primera venida del Señor, más y más hoy antes de la segunda venida del Señor, se levantan en su autojusticia porque quieren suprimir esa convicción y quieren intentar barrer todo lo cristiano del campo, para que así puedan convencerse aún más de que están en lo correcto ante Dios, aunque no lo estén. Es Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres. Nota que reprimen la verdad con maldad, porque lo que se conoce de Dios se manifiesta en ellos, pues Dios se lo ha mostrado a ellos. Y a estos fariseos Dios se lo había mostrado que Jesús es el Mesías, no solo a través de que eso está escrito en su corazón, como otra vez las verdades de Dios están escritas en el corazón de cada hombre, pero también a través de Jesucristo mismo, cumpliendo estas profecías justo delante de ellos. Así que están tratando de suprimir la verdad en la injusticia, y lo están haciendo promoviendo su justicia propia, promoviendo sus tradiciones, diciendo: oye, lo tenemos todo, nosotros saben que somos la norma, y así se resisten aún más a Cristo. Y es interesante, los escribas y fariseos se juntan de Jerusalén. A menudo entre estos hombres religiosos había divisiones entre saduceos y fariseos y escribas, pero lo único que vemos que siempre los uniría era una oposición contra Cristo, y siempre estaba arraigada una vez más en su autojusticia. Somos judíos, así que como judíos automáticamente estamos bien con Dios. No, miren, todavía necesitan tener fe en el Mesías para estar seguros, pero nuevamente, a través de muchas enseñanzas falsas y tradiciones y demás, el endurecimiento del corazón, cuando Cristo apareció y dijo: no, todos necesitan arrepentirse, necesitan estar bien con Dios, no están salvados tal como son, se opusieron firmemente y eso los unió. Es interesante, nuevamente, realmente se podría argumentar que la autojustificación estaba en su punto más alto en la historia del mundo justo antes de la primera venida del Señor. Justo antes de la segunda venida del Señor, veo que la autocomplacencia también está en otro punto álgido, porque estamos viviendo en una época donde hay cosas que son extremadamente rebeldes contra Dios y la palabra de Dios, ideas y estilos de vida y filosofías, etcétera. Y ves una temporada en la que estamos donde la gente se reafirma incluso en esa rebeldía, y en lugar de decir: oye, me avergüenzo de este pecado y Señor, sé que está mal y no quiero arrepentirme, así que solo voy a irme por aquí. En cambio, se aferran más a ello y lo defienden, ya sea un falso
evangelio. O un estilo de vida pecaminoso y básicamente incluso diciendo, tienes que venir y honrarme porque yo soy el justo, estoy marginado o lo que sea, y vaya, si te opones a mí, voy a hacer todo lo posible para ir en tu contra e intentar vilipendiarte e intentarte avergonzar y todo lo demás. Esto continúa continuamente y todo el tiempo. Y preparé eso, tomándome un poco de tiempo, porque voy a tratar de juntar todo esto nuevamente, lo que estaba ocurriendo en ese entonces, está ocurriendo hoy, para que podamos estar equipados para combatirlo. Así que nota el versículo 2. Esta es su gran acusación. Estamos buscando fallas, escrutinizando, tenemos que encontrar algo en su contra, ¿sabes? Y están observando y lavando. Estos tipos se están preparando para comer y están observando de cerca cómo se están lavando las manos, están recitando el abecedario. ¿Sabes qué? Tienen suficiente jabón en las palmas y su gran acusación fue, no están lavándose las manos de la manera que consideramos que necesitan lavarse las manos para estar bien ante Dios. Otra vez, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos transgreden? Y esa es una palabra fuerte. Transgredir significa que estás pecando. Podrían haber dicho, ¿por qué tus discípulos ignoran? O ya sabes, ¿por qué ellos desprecian nuestras tradiciones? En cambio, ¿por qué transgreden? Les están acusando de pecado. ¿Por qué están pecando y no honran nuestras tradiciones? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora de nuevo, no se trataba solo de que estos tipos son unos sucios y sabes, tienen suciedad en las manos y empiezan a comer y así sucesivamente. No es eso lo que esto es. Esto es que estos individuos están montando todo este lío de lavarse y demás. Realmente no se hacía para quitar los gérmenes de las manos. Esa no era la preocupación, pero para aparentar, para realmente mostrar, vaya, soy muy religioso porque sigo todo el proceso ceremonial, religioso, para limpiar mis manos. Y todos estaban mirando y así asegurarse de que lo hice de la manera correcta. Y cuando hago esto, estoy haciendo como los ancianos han enseñado según la tradición, y eso me hace estar bien con Dios Todopoderoso. Otra vez, básicamente, están diciendo, hablamos en nombre de Dios, y porque no estás lavándote las manos, como decimos, que necesitas lavarlas, por lo tanto, has transgredido no solo las tradiciones de los ancianos, pero estaban diciendo, estás transgrediendo a Dios. Ley. Ahora de nuevo, había leyes de limpieza ceremonial para los levitas, y esas eran para caminar y demás, y habían tomado eso y habían construido sobre ello, porque decían, ¿sabes qué? Si no te lavas bien, si eres levita, antes de un sacrificio vas a pecar, así que hagamos todas estas cosas de antemano para evitar que violes eso. Lo que realmente terminaron haciendo fue poner piedras de tropiezo, y ahora se ha extendido incluso al no levita, el tipo que solo quiere almorzar, y aún así le ponen este yugo pesado. Ha estado trabajando todo el día y quiere comer, ahora tienes que pasar 20 minutos lavándote las manos y tienes un descanso de 30 minutos. De nuevo, todo esto se trataba de un yugo, nunca liberó a nadie, puso una carga sobre. Me gusta cómo Marcos lo aborda, da un poco más de detalle. Marcos 7:2. Ahora cuando vieron algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, es decir, sin lavar, encontraron falta. Para los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos de una manera especial, siguiendo la tradición de los ancianos, y cuando vienen del mercado no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido y mantienen, como el lavado de tazas, jarras, utensilios de cobre y lechos. Así que era todo un asunto que habían hecho y estaban equiparando su tradición con Dios. En última instancia se trataba nuevamente de autosuficiencia espiritual, era una ostentación espiritual. El Señor había hablado sobre esto antes en el libro de Mateo. Oye, cuando ores, no seas como los fariseos que salen y oran en la esquina de la calle para ser vistos por los hombres. Pero entra en tu cuarto de oración, donde serás escuchado por Dios, y tu Padre que te oye, te ve en el lugar secreto, te recompensará abiertamente. No seas como los fariseos cuando hacen una obra de caridad. Hey, todos, miren lo que estoy haciendo. Tienen su recompensa y, ¿sabes? Dan su regalo y tocan una gran trompeta. Hey, miren lo que estoy dejando aquí. Chin, chin. ¿Sabes? Quiero que todos lo vean. Él dice, no hagas eso. Tienen su recompensa. Luego leemos en Mateo 23, el Señor hablando sobre ellos, haciendo sus bordes en sus vestimentas anchos. ¿Y por qué? Porque cuanto más anchas eran sus vestimentas, más santos se suponía que eran. Esto todavía ocurre en Israel hoy en día, especialmente en Jerusalén. La idea es, cuanto más grande es tu sombrero, más justo eres. Y entonces vas allí y ves a estos judíos ortodoxos con varios tipos de sombreros, y de repente aparece un tipo por la esquina pareciendo como un Jack in the Box, quiero decir, con un sombrero enorme, y vaya, este tipo realmente piensa que es un individuo justo. Y de nuevo, su justicia se basa en sus obras, no en la obra terminada del Cordero de Dios.
Realmente es una escena triste ver eso siendo retratado. De nuevo, nada de esto fue bíblico, pero lo habían convertido una vez más en un estándar al decir, este es el estándar de Dios ahora. Y realmente al hacer esto estaban añadiendo a la palabra de Dios y nunca debemos hacer eso. Veremos en un momento aquí que también quitaron de la palabra de Dios con su ley de Corban. Observe Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Tus ojos han visto lo que el Señor hizo en Baal peor, porque el Señor tu Dios ha destruido de entre ti a todos los hombres que siguieron a Baal en peor. Pero vosotros que os mantenéis fieles al Señor vuestro Dios, estáis vivos, cada uno de vosotros. Y en Baal peor, aquí es donde después de Balaam intentó maldecir a Israel y no pudo, aconsejó a Balac cómo hacer tropezar a Israel. Dijo, envía a tus prostitutas. Y las prostitutas entraron. ¿Y qué pasó allí? Muchos de los hombres abandonaron la palabra de Dios y siguieron su corazón que decía, ve y participa con eso. Siguieron su propio criterio. Y aquellos que lo hicieron fueron maldecidos y fueron derribados. Los que dijeron, no voy a honrar la palabra de Dios, estaban vivos. Y así es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando dices, bueno, solo voy a añadir a la palabra o quitar de la palabra. Voy a seguir mis propias tradiciones y hacer lo que quiero. De nuevo, un lugar muy autojusto para estar al decir, sé mejor que Dios. Ahora de nuevo, si esto hubiera sido solo su propia convicción de lavar sus manos de cierta manera y no estaban juzgando a otros por ello, no lo estaban haciendo el estándar de Dios, es un área de libertad. Puedes lavar tus manos o no lavar tus manos, puedes hacer lo que quieras ahí. Bien, ve a lavar tus manos, frótalas bien, déjalas tan limpias como quieras. Gloria a Dios. Tenemos libertad en esta área. Nuevamente, el problema era que estaban juzgando a otros por ello. Estaban diciendo, nosotros somos el estándar y lo que hemos establecido, y si no lo sigues, no puedes estar bien con Dios. Déjame decirte, no solo es esto malvado y no solo está de nuevo arraigado en el orgullo y la autojusticia y la actitud de ser más santo que tú por inventar una palabra, es satánico. Y quizás diga, oh Steve, ¿sabes? Ahora estás siendo crítico, tranquilízate. Bueno, observa lo que el Señor dijo sobre este grupo. En Juan 8:43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Son de su padre, el diablo, y el deseo de su padre quieren hacer. Y habla sobre que él es el padre de las mentiras. ¿Y acaso no trató Satanás de poner su trono por encima del de Dios? Y eso fue lo que le hizo. Caída, él dijo, soy más justo que Dios. Y él dijo, eres igual que él en que estás parado en tu propia justicia, estás vendiendo tu propio evangelio, que es un evangelio falso. Eres como el diablo, porque esos evangelios falsos y la autojusticia nos condenarán absolutamente a todos al infierno. Nos salvamos cuando humillamos nuestro corazón y decimos, Jesús, tú eres Señor, sálvame Dios, yo soy un pecado. Ahora noten el versículo 3. Le respondió y dijo, ¿por qué también transgreden el mandamiento de Dios con la tradición? Así que están haciendo de las normas, los mandamientos de los hombres, la tradición de los hombres. Y el Señor dice, bien, voy a superarlos, voy a traer los mandamientos de Dios, voy a traer la palabra de Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea llevado a muerte. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o madre, cualquier beneficio que podrías haber recibido de mí es un regalo para Dios, entonces no necesita honrar a su padre o madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Ahora nuevamente necesitamos entender que entre los israelitas tenían tierra asignada a ellos, que se asignaría a una familia. La idea era que nacieras en esa casa, te criaran allí. Llegaría un momento en que el hijo más o menos se convertiría en el jefe del hogar, cuidaría a los padres y luego sería él quien nuevamente heredaría la tierra, etc. Eso es lo que era el plan final de Dios para ellos en esto. Y así se cuidan unos a otros, nuevamente se ministran unos a otros, y todo esto estaría bajo la bandera de seguir al Señor. Ellos nuevamente poniendo a Dios primero. Sabemos de Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, noten en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre o madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Así que honrales en el Señor. Esta es la idea de los padres, el honrarles. Dios, y luego ellos criando a sus hijos para honrar a Dios. Esta es la idea de nuevo de todo avanzando en Cristo Jesús, honrados en el Señor. Así que si un padre te pide que si no están honrando a Dios, no tienes que honrar eso. Si viven un estilo de vida pecaminoso, no estamos llamados a financiar eso y honrar eso. Hay contexto en estas cosas, pero en general
La idea es, sí, son personas de Dios, todos honran a Dios, y luego los padres honran, está criándolos en Dios para que los honren, que ellos honren al Señor. Y chicos, esto es enorme, esto es enorme. Aquí es donde la crianza libre es algo peligroso. Voy a dejar que mi hijo simplemente haga lo que quiera, cuando quiera, y así sucesivamente. Ese niño necesita aprender a honrar la autoridad. Necesitan aprender a honrar lo que dicen mamá o papá o el padre, porque tan pronto como se les permite simplemente hacer lo que sienten, se están alejando de esa autoridad. Y si hacen eso contigo, ¿crees que van a honrar la autoridad de Dios? Por eso Él dice, este es el primer mandamiento con promesa. Si tú, como un padre piadoso, estás criando a tu hijo de una manera piadosa y estás absolutamente, ya sabes, amándolos con la vara, también corrigiéndolos con la vara, y están aprendiendo eso, hay una promesa que vendrá de eso. Serán bendecidos al caminar en el llamado de Dios. Escucha, el camino de Dios es bueno, amén. La palabra de Dios es cierto. Y aún así, cuando hay, sabes que solo haz lo que quieras, yo lo llamo libre albedrío. Como los pollos de libre pastoreo, dicen, niños de libre pastoreo solo corran haciendo lo que sea, cuando sea. Ya sabes, mamá dice, ven aquí, sabes, y la mamá, voy a contar hasta 3, como sigue adelante, no vas a hacer nada, pero chicos, sabes, les estás enseñando a que te honren mientras estás honrando a Dios. Eso los va a bendecir, necesita ser inculcado en ellos. Y Él dice, si un hombre maldice, cita Levítico 29, si maldicen a sus padres, serán condenados a muerte. En otras palabras, es algo serio. Así que otra vez, parte del honor era cuidar de los padres. Ellos no tenían seguridad social, su cultura era, la estructura estaba bien, la nuestra está mal. Bueno, los fariseos vieron esto y vieron todos esos ingresos, toda esa herencia yendo ahora para cuidar a los padres. También miraron y vieron la gran carga que era. Y mira, algunas cargas son buenas, cuidar a los padres a medida que envejecían y tuvieron una idea, ya sabes, se les prendió el foco sobre la cabeza y dijeron, oye, tenemos una idea. En lugar de que todo ese dinero vaya a los padres, solo les diremos que tomen una parte de eso y nos la den a nosotros. Dios recibirá el dinero. Realmente significaba que nos haríamos ricos. Se librarán de los padres, de cuidar a los padres, e incluso inventaremos una palabra para eso, Corbán, que significa lo que te debía, se lo di a Dios. Por lo tanto, estoy libre de mi obligación contigo. Esto no es bíblico, esto es antibíblico. Escucha, al hacer esto, ¿qué ocurrió? Ellos se enriquecieron, los hijos se liberaron de la carga que Dios quería que tuvieran. Los padres fueron puestos en las calles y la palabra de Dios fue anulada. Mira, en resumen, las tradiciones que se ponen por encima de la palabra de Dios son malvadas, son malas. Y lo ves mucho hoy en tantas religiones, en tantos grupos religiosos, con tantas personas. Voy a ser directo contigo. El grupo en el que veo esto, el peor de todos, es la Iglesia Católica Romana, porque los mayores engaños son siempre aquellos con más elementos de verdad en ellos. Y hay algunos elementos de verdad allí que si alguien ignora las tradiciones y solo se enfoca en Jesús y su muerte y resurrección, de hecho puede salvarse en eso si no se adhieren a las tradiciones. Y luego reciben el Espíritu Santo y comienzan a tener discernimiento como hay algo mal aquí. Y luego abren su Biblia como, oh sí, hay muchas cosas mal aquí. Pero han estado promoviendo sus tradiciones durante años que no son solo cosas menores. Estas son cosas importantes. Y lo hacen con una autojusticia de nosotros somos la autoridad final. De hecho, ponen esa autoridad por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Que si el Papa lo dice, es absolutamente la palabra de Dios. Y aquí es donde muchos católicos se sienten realmente incómodos hoy en día, porque el tipo es un comunista del peor tipo. Estás hablando de un individuo malvado y vil. Ese Papa es un anticristo de principio a fin. Es decir, sucio, 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 sucio. Siempre me gusta mencionar eso. Bueno, sí, nosotros no somos el libro, según tu tradición, esa es la voz de Dios. Ahora escuchen, esto es de sus propios escritos. No pasaré mucho tiempo en esto, pero se relaciona con lo que estamos viendo aquí. Esto es del concilio, estos son los escritos oficiales de la Iglesia Católica Romana. Noten el canon 9, y esto es en inglés antiguo. Haré mi mejor esfuerzo para llevarlo al moderno. Dice, si alguien dice que solo por la fe el impío es justificado, así que si alguien dice estoy salvo solo por la fe, y veremos que el contexto es solo en Cristo, estoy salvo de mi pecado o estoy justificado, él dice, de tal manera que nada más es requerido para cooperar, para obtener la gracia de justificación, y que de ninguna manera es
necesario que él esté preparado o dispuesto por el movimiento de su propia voluntad, sea anatema. En otras palabras, que sea condenado al infierno. Si dices, estoy salvado, como me oyes decir todo el tiempo, estoy salvado solo por la gracia, solo por la fe y solo por Cristo, según la palabra de Dios, para la gloria de Dios, dirían, estás condenado al infierno. Estás condenado al infierno. Esta es su tradición. Dicen, no, necesitas ir a trabajar para eliminar el resto de ese pecado y necesitas trabajar de la manera que hemos prescrito porque ahora te controlamos. Ahora somos el medio de salvación. Ahora somos corredentores. Y esta es una doctrina horrible y condenable que ellos han presentado como su tradición. Observa lo que dice la palabra, Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y lo que dicen es que la sangre derramada de Cristo no es suficiente. También necesitas trabajar para expiar el resto de tus pecados, y eso incluso te convierte en corredentor, cosalvador. Es vil hasta la médula. Es perverso hasta la médula. Es una condenable doctrina. Y escuchen, no se detiene ahí. Hay uno tras otro, tras otro. Aquí hay otro. El canon 30 del Concilio Trento. Si alguien dice que después de haber recibido la gracia de la justificación, a todo pecador penitente se le quita la culpa y se borra la deuda de castigo eterno, de tal manera que no queda deuda alguna de castigo temporal que deba cumplirse, ni en este mundo ni en el siguiente. Purgatorio, antes de que la entrada al reino de los cielos pueda serle abierta, sea anatema. En otras palabras, está condenado al infierno. Si dices, todo está consumado, Cristo ha pagado por todos mis pecados. Si muero hoy, voy a la gloria, y eso se basa en la sangre derramada del Cordero. Dicen, no, estás condenado al infierno porque estás diciendo que tus pecados están lavados cuando en realidad necesitas ir a pagar penitencia por la otra mitad de tus pecados en un lugar inventado que hemos llamado purgatorio. Mira, la Biblia dice acerca del creyente en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 u 8. Estamos confiados, sí, más bien dispuestos a estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, a la sangre derramada del Cordero. Y tú estás como, ¿por qué se les ocurriría tal cosa? La misma razón por la que los fariseos inventaron Corbán. ¿Estás listo para ello? Dinero, 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 dinero. El tío Bob está en el purgatorio, pero adivina qué, puedes sacarlo antes de tiempo. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Abre tu cartera y empieza a amontonar dinero en mi mano. Y somos la autoridad en la tierra y lo sacaremos antes de tiempo. Al poner estas bendiciones sobre él y demás. Esto no es un asunto menor. Estas cosas no son un asunto menor. No podemos quitar ni añadir a la palabra. Tito 1:13 dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no presten atención a fábulas judías ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Alabado sea Dios por esto, y la verdad es buena. Esto no es una crítica al catolicismo aquí esta mañana. Esto es querer ver a la gente liberarse de tradiciones que contradicen la palabra de Dios y traerlas de una mala noticia. Un purgatorio por 1.000.000 de años para expiar mis pecados no suena bien. La sangre derramada de Jesús me lava de todos mis pecados y soy salvo. Oh, hombre, eso suena increíble. Y esa es la verdad bíblica. Y al decir que tiene que ganárselo, estás diciendo que Jesús no es suficiente y estás pisoteando la sangre de Cristo. ¡Qué triste! Dice, repréndelos con dureza. Observa el versículo 7, ¿cómo responde Jesús? Él dice, hipócritas, punto de exclamación. Bien profetizó Isaías sobre ustedes diciendo, estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres, enseñando sus mandamientos de hombres como doctrinas de Dios. Ahora fíjense que el Señor no se acobarda. El Señor no se queda callado para mantener la paz. Los llama, lo hace por su bien. La verdad libera a las personas. También lo hace más bien por el bien del oyente. Porque estas personas han estado sometidas a estas tonterías durante cientos de años ahora. Desde los días de los macabeos. Él no va a tolerarlo. Y se nos dice en 2 Corintios 11, versículo 4, si alguien predica un evangelio diferente, un Cristo diferente, un espíritu diferente, no lo toleren. Los reprende severamente, los llama públicamente y los llama hipócritas. ¿Por qué? No es un asunto menor.
Estamos llamados a luchar por la fe. Judas 3 y 4. Pablo dice, hago lo que hago para cortar a estos que traen un evangelio falso. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 12 y por ahí. También dice, tu religión es solo de labios. Presumes con tu lengua, dices que alabas a Dios con tu boca, pero tus corazones están lejos de mí. Todo esto es falso, esto es una gran actuación. Eres un montón de hipócritas. Dices que representas a Dios, pero no lo haces. Y todo lo que haces es ponerte un manto de autojusticia. Y tus prendas con tus grandes bordes y tus grandes sombreros para decir, oh, mírame cuando salgo aquí. Es todo falso, es todo fingido. Y él dice, es todo vanidad. Esto es todo vanidad. En vano me adoran. Esto es una pérdida de tiempo. No está salvando a nadie, no está beneficiando a nadie. Y lo único que estaba haciendo era añadir a su deuda contra Dios. Ahora observen el versículo 10. Y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Bueno, él dice, vengan ahora, les voy a enseñar la verdad, reunámonos aquí. No es lo que comen lo que los contamina, estas son cosas físicas. Pero lo que hablas y lo que sale de ti, el pecado que sale de ti, eso te contamina. Y en un momento veremos esto relacionado con el corazón. El Señor está citando la escritura aquí. Hay tantas escrituras en el Antiguo Testamento sobre cómo nuestra boca nos contamina. ¿Alguna vez tu boca te ha contaminado? ¿Alguna vez tu boca te has puesto como un pecador? La mía lo hace una y otra vez. Eres como, oh, el mío nunca lo hace. Bueno, ahora tu pensamiento te está contaminando. Salmo 10, 7. Su boca está llena de maldiciones, engaños y opresión. Bajo su lengua hay problemas e iniquidad. Salmo 52, verso 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh hombre poderoso? La bondad de Dios perdura continuamente. Tu lengua trama destrucción como un navaja afilada trabajando engañosamente. Engañosamente. Amas el mal más que el bien, prefiriendo la mentira a hablar con justicia. Selah. O reflexionas sobre eso por un momento. Amas todas las palabras devoradoras. Tu lengua engañosa. Eso, chicos, nuestras lenguas nos expone como pecadores. Todos están enfocándose en tus pecados por lo que entra en tu boca. Y el Señor dice, no, eres pecador y estás contaminado por lo que sale de tu boca. Ahora observa el versículo 12. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, ¿no sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon estas palabras? Escuchen, Jesús con razón los llamó la atención. Los discípulos ahora están equivocadamente tratando de corregir al Señor. Los llamas la atención, pero los ofendió. Este es un versículo de vida. Es un versículo de tradición creado por tantos cristianos complacientes de la Odisea modernos. No ofenderás, pero no ofendas a nadie. No juzgues una situación por la Biblia y digas, espera un minuto, esto no es una doctrina sana aquí. Eso es malvado si lo haces. Quiero decir, viven según ese versículo, pero lo hacen para intentar ser gustados por la gente. Los discípulos dicen, oye, ya no les gustas. Y Jesús dijo, ¿de qué? ¿Los ofendí? Bueno, déjame arreglar esto, veremos. Y dice, déjalos. Son ciegos guiando a ciegos. Necesitan escuchar verdad. Necesitaban ser confrontados. Ahora nuevamente necesitamos hacerlo de la manera correcta. A veces es una situación como esta. Otras veces simplemente es, oye, juntemos y hablemos de esto. Pero ten en cuenta esto. Cuando minimizas las escrituras para apaciguar a hombres rebeldes en la rebelión con el fin de llevarte bien con ellos, podrías no estar ofendiéndolos a ellos, pero ¿sabes a quién sí ofendes? Al Señor. Pablo dijo en Gálatas 1:10, ahora, persuado a los hombres o a Dios, busco agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. El evangelio es ofensivo. La palabra de Dios es ofensiva. Es ofensiva para los hombres en pecado y rebelión, especialmente para el autojusto, porque de nuevo hay una convicción que viene contra ellos y los incomoda. No les gusta la idea de tener que rendir cuentas por su maldad y así nuevamente se oponen. Observa el verso 13. Pero él respondió y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un fosa. El Señor había dado todas esas parábolas sobre la agricultura. ¿Recuerda? La cizaña y el trigo. El trigo sembrado, el enemigo siembra cizaña. Y él está diciendo, estos hombres son cizaña. Mi Padre Celestial no ha plantado. Ellos dicen que de nuevo representan a Dios y están como en el campo. Se supone que esto es de Dios. Mi Padre Celestial no los ha plantado y sin embargo mi Padre Celestial los juzgará y desarraigará a su debido tiempo. Pero déjenlos solos. Son ciegos guiando a ciegos. Se dirigen hacia un hoyo.
Este es un hoyo eterno del que Él habla aquí, pero déjenlos solos. Ahora, que dejarlos solos significaba no reprenderlos o corregirlos, no. El Señor acaba de corregirlos. El Señor acaba de hacer Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero los besos del que aborrece son engañosos. Así que una cosa es compartir la verdad, y esa verdad hiere nuevamente al individuo rebelde o a la persona autojusta. Y luego es otra cosa apuñalarlos una y otra y otra y otra vez. Y hay un equilibrio en ello. Defiendes la verdad, compartes la verdad, abordas la verdad, pero nuevamente haces de tu principal foco el evangelio, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Entonces lo mencionas, pero luego dices, no voy a dejar que esto me desvíe. Si surge hablaremos de ello, pero vamos a buscar al Señor, porque Dios va a resolver esto. Es realmente Nehemías cuando están reconstruyendo el muro después de regresar del cautiverio. Sanballat y estos otros individuos vienen vendiendo una mentira. Oye, somos como ustedes, queremos trabajar con ustedes en esto. Y ellos dicen, no, váyanse de aquí. Y los vuelve locos porque Nehemías no reconocía sus falsas enseñanzas y su autojusticia. Y luego en el capítulo 2, varias veces, oye, baja y trabaja con nosotros. Él dijo, no puedo, estoy haciendo el trabajo aquí. No voy a dejar que me desvíes. Ahora nota el versículo 15. Entonces Pedro le respondió y le dijo, explícanos esta parábola. Entonces Jesús dijo, ¿también ustedes están aún sin entender? Pedro está muy confundido por el Señor diciendo, lo que comes no te contamina. Sabemos más tarde en Hechos, una sábana bajaría. Pedro tiene una visión y hay todos estos animales impuros. Y el Señor dice, levántate Pedro, mata y come. Y él dice, nunca he comido nada impuro. Y no entraremos en ese sermón hoy que viene con eso, pero lo que sí sabemos es que Pedro nunca había comido nada que estuviera fuera de la ley levítica. Así que está perplejo, porque bajo la ley ceremonial en el Antiguo Testamento había ciertas cosas que no podían comer. Sabemos lo que es mariscos y cerdo y todo ese tipo de cosas. Y ahora el Señor está diciendo, lo que comes no te contamina, sino lo que sale de tu boca. Y Pedro dice, espera un momento, necesitas darnos algunas ideas aquí, Señor, ¿qué está pasando? Y alabado sea Dios, podemos acudir al Señor con nuestras preguntas y abrir la palabra de Dios, y Él nos encuentra donde estamos. Nota el 17, Él dice, ¿todavía no entiendes? Lo que entra por la boca va al estómago y es eliminado. Ahora de nuevo, esa ley ceremonial sobre ciertas cosas que no podían comer, que era para la nación de Israel, les fue dada. Mira, estaba ahí para proteger sus cuerpos, que prosperarían. Recuerden que dijo, mira, si haces lo que te llamo a hacer, no tendrás enfermedades. Hace 3000 años estabas mucho mejor si no comías cerdo. La carne de cerdo sin refrigerar. Quiero decir, es una carne que simplemente genera bacterias y cosas así. O sea, hoy en día podemos manejarlo adecuadamente, ¿verdad? Eso los protegió. También los separó de los paganos que tomaban un cabrito y lo hervían en la leche de su madre para realizar un ritual oculto. Él dijo, no hagas eso, sepárate de eso. También les mostró que eran pecadores porque no podían mantener esta dieta. Pero el alimento en sí que comían, si lo comían, ya fuera deliberada o accidentalmente, lo digerían, lo eliminaban, pero nunca realmente los contaminaba. Lo que los contaminaba era desobedecer la ley de Dios. Eso es el antiguo pacto, la ley ceremonial. Ahora, el lado moral de eso sigue intacto hoy. Mira, la ley moral de adulterio y asesinato y mentiras y todo eso sigue intacta. Muestra que el pecador necesita ser salvador y muestra al cristiano si está actuando como cristiano o no. Pero en este punto, el Señor está introduciendo el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. Él dice, escuchen, cuando se trata de comer, tienen libertad para comer lo que quieran. Colosenses 2:16. Que nadie los juzgue en comida o bebida o en cuanto a un festival de luna nueva o sábados, que son una sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es de Cristo. Y todavía hay personas por ahí hoy en día que quieren juzgarte si comes algo. Oye, espera, no puedes comer eso, esa no es la ley política. Bueno, yo no estoy bajo esa. Estoy bajo el nuevo pacto. Recuerdo, hace años, estábamos haciendo domingo de panqueques y un tipo entró todo sudado y molesto porque ¿cómo te atreves a compartir, a estar sirviendo panqueques y salchichas? Bueno, creo que eran como de pavo o algo así, no querías preguntar eso. Todo molesto. ¿Qué estás haciendo? Estás profanando a estas personas. Yo dije, levántate Pedro, mata y come. Mira, si no quieres comerlo, no quieres, no lo comes, pero tenemos libertad para comer lo que queremos. Simplemente come el plato de papel si no te gustan los pancakes y las mantequillas y las ¿quieres hacer eso? Lo que sea. Pero no vengas aquí y empieces a juzgar a la gente diciendo que están siendo contaminados por lo que comen. Tenemos libertad en Cristo para comer lo que quieras. Lo comes, lo digieres, se elimina.
Verás, el Señor estaba señalando asuntos mayores. Un pancake no te va a contaminar, pero lo que sale de tu boca y proviene del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Observa el versículo 18. Pero las cosas que proceden de la boca, observa, vienen del corazón. La boca habla de lo que hay en el corazón. Si dices ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu corazón? No digas, bueno, siento. Da un paso atrás y di, ¿qué he dicho? ¿Qué ha estado saliendo de mi boca últimamente? ¿En qué he estado pensando? Ahora estás tratando con la verdad en lugar de, bueno, siento. ¿Y en qué se basa eso? Probablemente balanzas que están desequilibradas de una manera u otra. Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y contaminan al hombre. El Señor dice, todos ustedes tienen corazones malvados. Sí, esos fariseos, no. Él dice, todos ustedes tienen corazones malvados, incluyéndonos a nosotros. Observa Proverbios 28, 6. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. ¿Y cuál es la manera sabia de caminar en Proverbios? Según la palabra de Dios. Pero si quieres seguir tu corazón, quieres confiar en tu corazón, eres un necio. Y escucha, aquí es donde la autojusticia es tan prevalente hoy, de personas siguiendo su corazón, siguiendo sus emociones, siguiendo sus inclinaciones, y luego se paran y dicen, ¿cómo te atreves a juzgarme? Tengo un sentimiento de hacer esto, está profundamente en mí, es mi identidad, y si te atreves a juzgarme te avergüenzo, vergüenza para ti, y te llaman con todos estos nombres y todas estas cosas, y se paran en su pequeño púlpito de autojusticia. Génesis 8:21. La imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Pensáis? El mal viene de nosotros, chicos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Una vez más, la psicología dice que naces bueno y luego la gente te hace cosas malas. Y la Biblia dice, no, naces siendo un pecador inmundo y de ti salen cosas malas. Y cosas malas podrían sucederte también. A menudo suceden. Alabado sea Dios por su perdón y restauración y demás. Observa Jeremías capítulo 17, versículo 9. Ya casi terminamos aquí. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Tanta decepción en el mundo, sí. Y la Biblia dice más. Y el corazón es más engañoso que todo eso. Y perversamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo la mente para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Noten el versículo 19, dice 18 en tus notas, debería decir 19. Nos da algunos ejemplos de cosas que proceden de nuestros corazones, que simplemente vienen de nosotros porque somos pecadores. Malos pensamientos. ¿Alguna vez empiezas a hacer algo y de repente te das cuenta? ¿Qué estás pensando, hermano? Esto es como malvado. ¿De dónde viene esto? Es como, bueno, alguien sembró esto en mí, ahora está saliendo de mí. Asesinato. Aquí es donde el Señor dijo, si odias en tu corazón, es como asesinato. Proviene de nosotros. Odio hacia las personas. Adulterios, fornicaciones, está hablando de pecado sexual, relaciones sexuales fuera de un hombre y una mujer en santo matrimonio. Vienen de nosotros. Robos, falsos testimonios o mentiras, blasfemias contra Dios. Somos pecadores. Estas cosas surgen de nosotros. Necesitamos reconocer eso. Estas cosas son pecaminosas, soy un pecador, surgen de mí porque tengo deseos malvados en mi carne y no puedo dar lugar para facilitar ellos. Pero, ¿con qué frecuencia se facilitan hoy estas cosas y la gente encuentra su identidad en ellas? Y luego dicen, si te atreves a ir en mi contra, eres malvado, porque se convierte en su posición autojustificada. Y es una cosa cuando lo ves en el mundo, es otra cosa cuando lo ves en la iglesia. Y escucha, está por toda la iglesia hoy en día. Incluso en iglesias que dicen ser iglesias que enseñan la Biblia. Y abordaré el elefante en la habitación. El joven cree que es homosexual porque se siente atraído por el mismo sexo. Bueno, sabemos de dónde viene esto. La Biblia dice, las pasiones viles vienen de nuestro corazón. Es lo mismo que el chico de aquí, que quiere entrar al vestuario de chicas para ver qué ocurre allí. El mismo chico, el niño atraído por la pornografía, queriendo mirar a mujeres. Son pasiones viles que vienen de nuestro corazón. Y eso siempre ha sido el caso con la iglesia. Sí, eso es pecaminoso. Todos tenemos pecado que fácilmente nos atrapa. Pero, ¿qué hay del presente? Bueno, debes haber nacido así. Porque el mundo dice que naces así, aunque no hay evidencia científica de ello en absoluto. No, nacemos pecadores, tenemos pasiones viles.
Y esas pasiones viles no están ahí para ser reconocidas o añadidas a nuestra identidad. Están ahí para ser reconocidas como pecado, para confesar ante Dios, para ser perdonados por Dios y luego aprender a mortificarlas para convertirnos en una nueva creación en Cristo y aprender a caminar como una nueva creación en Cristo y luego ver a Dios cambiar tus atracciones y apetitos porque Él lo hará. Fíjense en Santiago 1:13. Nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído. Nótese aquí, por su propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es todo pecado. Ese es el hombre que dice: soy un alcohólico, nacido de nuevo. Bueno, eso no es bíblico. Eras un tipo que era un borracho, te gustaba beber, te hizo mucho daño, viniste a Cristo, lo reconociste, ahora eres, mala noticia para ti, eres una nueva creación en Cristo Jesús, ya no tienes esa etiqueta. Pero los hombres han venido y dicho: esto es una enfermedad. No, no es una enfermedad, es una enfermedad y no soy responsable. Bueno, intenta eso ante un juez cuando mates a alguien conduciendo ebrio. Es una enfermedad. Él dirá: no, vas a cumplir 10 años por homicidio involuntario. Y si un juez terrenal va a reconocer eso, ¿qué crees que un juez celestial va a? Pero es una posición de autojusticia, a menudo incluso llevada como una insignia de honor. No, esto es solo un pecado que te destrozó y devastó a tantas personas. ¿Y ahora quieres presumir de ello? Y se ha traído de la misma manera con el homosexual y tantos otros pecados. Y no estoy tratando no estoy tratando de señalar a ningún individuo, pero estos son ejemplos hoy de justicia propia. Nos mantenemos firmes en esto. Y de nuevo, ahora en el cristianismo, asume tu identidad, solo no actúes sobre ella. Y adivina qué, eso no funciona. Eso no funciona, tienes que mortificarlo. Porque aquí está la cosa con el pecado. Si quieres seguir dándole vida, identificándolo, pero no actuando en consecuencia, pero quieres decir: soy uno de estos y quiero ondear una bandera, es solo cuestión de tiempo antes de que actúes en consecuencia. Es como si hubiera un tipo que camina por ahí y dice: hola, soy tal y tal. No quiero usar un nombre aquí porque probablemente nombraré a alguien. Soy un Feboseb soy un tipo atraído por las esposas de otros hombres. Esa es mi etiqueta. Tenemos un mes sobre esto, estamos celebrando, nunca actuamos en ello. Pero chico, estamos atraídos por las esposas de otros hombres y Dios nos hizo de esta manera. Simplemente Él nos hizo de esta manera. Mismo principio: no, eres hecho, naciste pecador y ahora como pecador deseas y quieres participar. Y Dios dice: no, tengo un estándar, no eres una bestia bruta, trae ese pecado ante mí, te perdonaré. Luego aprende a empezar a caminar por fe. Déjame renovar tu mente y te daré un apetito por tu esposa o la esposa que te será traída. Te daré autocontrol y combates esos pensamientos. ¿No sigues esos pensamientos codiciando la esposa de tu vecino? Y sin embargo, nuestros jóvenes hoy están siendo guiados con esto en las iglesias, incluso en toda nuestra comunidad. O si naciste así, toma esa idea, solo nunca actúes en consecuencia. Eso es como de nuevo poner al monstruo de las galletas en una tienda de galletas y decir: nunca actúes en consecuencia. No, necesitas ser crucificado y mortificado. Necesitas saber quién eres en Cristo Jesús. Escucha, eso es un falso evangelio al máximo grado. Es horrendo. Me rompe el corazón porque estos chicos necesitan ser liberados. Estas personas necesitan ser liberadas y están siendo puestas en servidumbre en un lugar de autojusticia y no es de Dios. Es tradición de hombres, traída de filosofías de hombres y doctrinas de demonios y mezclada en la iglesia, como hace la iglesia de la Odisea, para la ruina de todos. Y escuchen, no lo mencionaría a menos que estuviera por todas partes, y lo está. Está por todas partes. Y el Señor dice: sus corazones son malos. Así que cuando hay un deseo malo, no tratas de justificarlo. No buscas consejo mundano para identificarte en eso. Dices: sí, soy un pecador impuro, soy un pecador, Dios, perdóname. Nos limpia y ahora quiero aprender a caminar con Dios. Y Él cambiará tu apetito a medida que camines en el Espíritu. El rey, ¿no dice la Biblia? Eres una nueva creación en Cristo. Renueva tu mente, no te conformes a este mundo, sino ser renovado a través de la palabra del Dios viviente. Pienso que eso es Estoy tan apasionado por esto porque las ataduras en las que estuve durante años y años y años, que me impulsaron y me controlaron y me condenaron, no creía que alguna vez me liberaría de tantas de esas ataduras.
Y sin embargo, cuando finalmente humillé mi corazón y llegué al Señor, recibí su perdón. Y luego comencé a ver a Dios cambiar mi apetito mientras alimentaba mi corazón con la palabra de Dios en lugar de lo que estaba alimentando a mi corazón antes. Y ver a personas ser despojadas de eso por el afán de obtener la aprobación de un mundo que está lleno de odio hacia Dios, realmente me rompe el corazón. Nota 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es solo una muestra del mal que proviene de nuestros corazones. Injusticia, no somos justos por nosotros mismos, pero alabado sea Dios por el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Eso es lo que eran, eso no es lo que son ahora. Entonces, ¿por qué llevaría esa identidad? Porque tengo un deseo en mi corazón que es tan profundo de sentirme atraído por este pecado sexual, o ya sabes, cualquier pecado que sea. Y luego algún pastor te aconseja, bueno, así es como Dios te hizo. No, no lo es. Eso es pecado que viene de ti. ¿Recuerdas que Dios no te tentaría? Pero si Dios te hizo así, estás viviendo una tentación de 70 años de parte de Dios. No es bíblico. Esto proviene del pecado de Adán y nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando vienes a Cristo, así fueron algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dejen de llevar esos títulos. Y si lo haces, debes saber que estás caminando en la tradición de los hombres, no en la palabra de Dios. Nunca debería salir de tu boca, mi nombre es tal y tal. Fineas, usaremos otro nombre. Podría haber un Fineas aquí. Y soy un alcohólico renacido. No, no lo eres. Eres renacido. No eres eso. Ese podría ser el pecado que fácilmente te atrapa. Podrías necesitar alejarte del bar, pero eso no es quien tú eres. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y no son las noticias de Dios mucho mejores que la tradición del hombre? Pero hay un poco de autojustificación que podría encontrarse al darte ese título. Un poco de picazón ahí, ¿verdad? ¿Quieren que les diga la verdad o que les mienta? Un poco de orgullo allí, un poco de autojusticia. Soy un cristiano gay. Y ellos incluso dicen, ya sabes, los Andy Stanley, todos esos tipos, los John Pipers, todos esos tipos, oh sí, ellos son más cristianos que tú, porque han renunciado a tanto para seguir al Señor. No han renunciado a eso. Están alimentando a esa bestia. Están alimentando a esa bestia. ¿Sabes qué pasa cuando sigues alimentando a una bestia? Se levantará y te conquistará. Tienes que mortificar eso. No alimentes eso. Sé que cuando vine al Señor como hombre, regresé al Señor. Sabía que la fornicación y desear a mujeres que no eran mi esposa estaba mal. Y no puedo alimentar esto. Si alimento esto, podríamos ser malas noticias. Necesito alimentar mi corazón con la palabra y renovar mi mente para poder manejar estas cosas correctamente, con la esperanza de tener una vida algún día. Y luego nota Santiago, capítulo 4, versículo 7, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo para que huya de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Purifiquen sus corazones de doble ánimo. En otras palabras, me salvo al ser lavado por el Señor y luego me someto a Dios. ¿Qué dice Dios que soy? Voy a someterme a Dios, a su palabra. Me mantendré firme en eso y así es como resistes al diablo y caminas en victoria en lugar de querer presumir según la tradición. O porque, vaya, está tan profundo en mí que debe ser de Dios. Lo triste es que esto se está extendiendo como 11 en otras cosas. Y te daré una sorpresa aquí. Estas iglesias que afirman atracciones del mismo sexo, la tercera vía de la homosexualidad. Hay una calle abajo, trajeron a Sam Albury, lo enseñó hasta ahora. No lo he escuchado arrepentirse de nada de eso. Escucho rumores de que se enseña, pero de una manera ambigua, no desde el púlpito, pero se enseña. Está enseñando una doctrina condenable y no salva almas. Y abre la puerta a otras cosas, porque aquí está la cosa. Si pudieras ser un cristiano atraído al mismo sexo y un cristiano gay, entonces no tienes derecho a decirle al chico con atracción hacia menores que eso es malo y que necesitas arrepentirte de ello, porque él dirá, nací así, tengo tal impulso y deseo. Tienes que reconocerlo para poder reconocer lo otro. ¿Estoy equivocado? Y hacia eso se dirige toda esta cultura.
Entonces, si has estado aquí sentado y eres un tipo de persona de la Gospel Coalition, John Piper, Tim Keller, y te he ofendido, necesitas reconsiderar tu posición. No es sólida y lo que hace es abrir más y más la puerta al pecado. Por eso todo el tema del alcoholismo ha abierto la puerta para todo el tema homosexual. Todo está construido sobre la misma falsa mentira del diablo. Y chicos, digo esto no para intentar ser controversial o lo que sea. Miren, tengo una pasión porque quiero ver personas salvadas. Y escuchen lo que sé, todo esto que estoy enseñando de la Biblia es mucho mejor que estas tonterías. Me cuesta mucho decir tonterías por esta basura, por este falso evangelio. ¿No preferiría ser libre? ¿No vino Él a morir por nuestro pecado y vergüenza? Y si quería hacer eso, yo no. ¿Estás siquiera avergonzado del pecado? Bueno, deberías estarlo. Bueno, estás avergonzando a la gente. Sí, el pecado es algo vergonzoso, pero Cristo quiere limpiarte del pecado y la vergüenza. Pero lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Alabado sea Dios por su evangelio. Pongámonos de pie y cerremos aquí en oración. Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te honramos. Dios, te damos gracias por quien eres, por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho. Te agradezco por el evangelio de Cristo, por la palabra de verdad. Oh Dios, que la palabra derribe, Dios, nuestras propias tradiciones que contradicen la palabra de Dios. No seamos encontrados como un pueblo de la Odisea que mezclaría las filosofías humanas y nuestras ideas con la palabra. Dijiste que vomitas eso de la boca, de tu boca. Permítenos estar firmes y que la palabra nos lave, nos renueve. La palabra corta, pero oh Señor, sabemos que corta para sacar adelante. Dios, nuevos frutos, tal como lo hace un árbol de ciruelas. Si estás aquí y no conoces al Señor, hoy es el día de salvación. Y escuchen, al hablar de estos ciertos pecados y demás, se está abordando lo que ocurre en la cultura, pero el pecado es pecado. El pecado es pecado. Ninguna de estas cosas son una montaña con la que Dios no pueda lidiar. Son colinas para Él. Ven a Cristo y deja que te lave de tu pecado. Camina en tu identidad en Cristo. Comienza a andar en el Señor. Él renovará tu mente. Si eres tú, clama a Él hoy. Llámalo hoy. Lava y limpia. Pídele que te lave y te limpie y sea tu Señor y Salvador. Él te encontrará donde estés y comenzará a caminar contigo. Consigue una Biblia, empieza a leerla. Consigue un lugar de oración, comienza a orarle. Ven a aprender la palabra con nosotros. Solo somos estudiantes de la Biblia aquí. Oh Señor, te alabamos. Permítenos terminar bien levantando nuestras voces hacia ti. Vamos a